E a Kadochikok, cu deporte. El Balón de Oro de 2025 estaba entre Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Pero Messi tenía mayoría de votos, haciendo la logración de 5 Balón de Oro. Mientras que en el parte femenino, americano Carly Lloyd logra el premio de mejor futbolista femenino de FIFA. Y cine olímpico Rolly Beslick, hope ocupado en día aquí, con treino de nuestra selección y también club local y escuela de exterior también. Nossa seleção de natação está em treino para compromisso na caminhada. E também, nós topamos com o nosso atleta olímpico, Alisson Ponson, está treino. Que está contente com a classificar já com stress abaixo. Well, het is bom sowieso. Pas me te sinto orgulhosa com minha classificar. Até mas não tive stress com a barra por de minha lomba, basta me já acaba classificar, para o ja, o tem cambio de treino com minha sala tap o passo primeiro etapa hopi. Condição treino para o homem também echt focus riba sprint mes aantal tijd aan mijn kosten. Dus het is leuk sim. O treino na barruntique na piscina mesmo? Em vez de 2 dias por dia, tem dia 2 dias, tem dia 1 dia, não? Well, em vakantie tato viajar mais tanto, pero ja, está tato hobby mes. Dus não 2 viajar por dia, pero distância se subir antal com nossa raça, pero agora nossa back na old schedule com just 2 viajar por dia outra vez. E visitando o gym que tu vai? Sim, de mes. Amanhã também nossa raça gym primeiro com nos 30 horas. Tô bem também gym, dus ja, gym kita hace 5 viajes para semana, dus saya tá com queda resta essa. Preparar mentalmente para tu treino fuerte que está na caminhada, chegando bem no Olímpico? Sim, me hobby excited, passou essa aqui tá o hobby mais gefocust riba mi evento nang, dus me hobby excited para ser, para com a diferença é também tu maar body mas, então com a mim mas também landa, door die change de training na Sí, hobby clave. Sí, bueno, la selección tiene el primer compromiso es en abril, donde vamos a tener el carista, que se hace cada año por edades. Va a ser finales de marzo, y después el evento CIS, que va a ser en las Bahamas, que son los 2 compromisos más importantes que tiene la selección general. Después ya, los atletas que están en el proceso de clasificaciones olímpicas tienen diversas competencias a enfrentar. Por acá, por el lado de nuestro, estamos hasta abril, el programa previsto hasta abril, donde vamos a cerrar con el juego Odesur Abierto Open en Paraguay, donde es un evento de gran nivel, y vamos a pasar por un Grand Prix en los Estados Unidos, en Orlando, en el mes de marzo. Primero que eso vamos a tratar de participar en una altura, un entrenamiento a altura con Ali, una experiencia bastante positiva para este deporte de la natación. Y esos los eventos previstos hasta abril son esos, para el caso de Ali, que está con nosotros. Alisson va a acompañar la selección en todos esos eventos también. En el caso de Ali, su posible participación con la selección debe ser en el CIS, en el Torneo del Caribe. ¿Por qué? Porque el carista es por edades, es de categoría 11 y 12, 13 y 14, 15 y 17, y Ali es un atleta de 20 años cumplido, no participa en ese evento, pero el otro evento sí tiene su posibilidad de participar por la fecha que está prevista, que es en junio. Casi seguro que pasaremos por ahí como una competencia de paso, una competencia de entrenamiento para nosotros. ¿Y las prácticas ahora son más duras para ella? Sí, trabajamos al principio de su programa con objetivos de bases aeróbicas grandes, con grandes volúmenes, y ahora pues nosotros ya hemos cambiado eso a la intensidad. Ahora el programa de aquí a abril es más intenso, más específico, con factores tácticos y estratégicos directamente para su competencia. Ahora otro tipo de programa. Sí. Yo le pregunté si está preparado mentalmente, que está listo. Sí, bueno, ¿no? Sí, es un atleta con mucha disposición siempre, y eso es muy importante para las grandes competencias. Ya es un atleta de experiencia internacional, panamericano, centroamericano, campeonatos mundiales. Entonces yo pienso que esa mentalidad es la que le ha llevado a seguir adelante en su deporte. Entonces eso no se puede perder. Cuando la mente falla, falla todo. Entonces ese sí hay que tenerla lista a cualquier momento de la preparación. Y la cooperación de toda la organización con ella está como debe ser. Sí, eso sin duda, todo estamos en función de su programa. Ya como he comentado, la gente del CEMEDAR, la parte de la preparación física acá, que la tengo puesta con el señor Molina también, la federación, sus mayores, yo creo que todo el mundo está en función de que ella haga su mejor esfuerzo, sí.
Y ya tiene otro clasificado, pero hay más nadadores que tienen chance para clasificar para los Juegos Olímpicos. Sí, nosotros hemos hablado de un principio que empezó el programa, que Aruba tiene 4 atletas envueltos en el proceso de clasificación, 4 atletas. Tenemos 2 clasificados y tenemos los otros 2 que son Jordi Grotter y Daniela Van der Berg, que están en su proceso de clasificación. Y como ellos han mencionado, ahora cada evento que exista con características de clasificación hasta la Olimpiada, que hay diferentes tipos de competencias internacionalmente, pues ellos tienen todo su derecho o su posibilidad en el evento que ellos escojan a participar, pues entonces tratar de lograr su clasificación. Espero que lo logramos. Bueno, para Aruba entre más sería fantástico, entonces vamos a esperar que se pueda, todos los atletas que hemos involucrado, que hagan su esfuerzo para su clasificación.